ya conoces los cuadriláteros, estudiaron los paralelogramos y los trapecios. Dentro de los paralelogramos nos detuvimos en el cuadrado, el rombo y el rectángulo. De ellos también conoces cómo calcular el área de esas figuras planas. Pero en la lección de hoy te propongo conocer otra fórmula que en función de las diagonales del rombo puedes utilizar para calcular el área de esa figura. Entre otras cosas, porque también vamos a aplicar las propiedades de esos cuadriláteros a la resolución de ejercicios. Sin más, te propongo el tema de nuestra lección. Lección 40. Propiedades de los cuadriláteros. Ejercicios. De manera que todos deben estar atentos para la obtención de la fórmula del área del rombo, además de tener muy presente las propiedades de los paralelogramos y también los ángulos que se forman entre paralelas. Veamos el primer ejercicio que nos proponemos en la lección de hoy. Calcula el área del rombo MNPQ si sus diagonales miden 3,0 decímetros y 4,0 decímetros respectivamente. Observen el rombo representado en la imagen. Dice el ejercicio: calcula el área del rombo MNPQ si sus diagonales miden 3,0 decímetros y 4,0 decímetros respectivamente. Veamos cómo procedemos en el ejercicio. Analicemos la figura, el rombo MNPQ. Si trazamos una diagonal del rombo, se forman dos triángulos. La fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Observen
que para buscar la altura relativa a la base del triángulo QNP es perpendicular a esa base. Y en el caso de la altura Q del triángulo QMN también es perpendicular a esa misma base. Por tanto, la altura H1 del triángulo que está arriba y la altura del triángulo H2 que está debajo. Esa altura o esas alturas coinciden con la otra diagonal del rombo que le vamos a llamar D2, porque la primera le vamos a llamar D1. Vamos a plantear la fórmula para calcular el área del triángulo QNP, que nos queda de la siguiente forma. Área es igual a D1, que coincide con la base de ese triángulo, por H1, altura relativa a esa base, sobre 2. Y en el caso del triángulo QMN, la fórmula para calcular el área de ese triángulo nos quedaría como D1 o D1 por H2 también sobre 2. Y recuerden que D2 es igual a H1 más H2. Estamos en condiciones de hallar el área del rombo, que sería o será la suma de las áreas de los dos triángulos, como muestro en la siguiente imagen. Área del rombo es igual a D1 por H1 sobre 2, que es el área de uno de los triángulos, más D1 por H2 sobre 2, que es el área del otro triángulo. Pero en virtud de la propiedad distributiva de la adición respecto a la multiplicación, podemos escribir el numerador como D1 que multiplica a H1 más H2 y escribimos un solo denominador, en este caso 2. Pero como D2 es igual a H1 más H2, sustituimos en la fórmula y nos queda que el área del rombo es igual a D1 por D2 sobre 2. Estamos en condiciones de contestar el ejercicio que presentamos, o sea, el área del rombo MNPQ, conocidas sus diagonales. Escribimos la fórmula. Área del rombo es igual a D1 por D2 sobre 2. Sustituimos las diagonales por sus valores y nos queda el área del rombo es igual a 3,0 por 4,0 sobre 2. Realizamos los cálculos indicados. 3 por 4, 12 dividido por 2 es igual a 6. Y podemos concluir que el área del rombo es igual a 6,0 decímetros cuadrados. Y hemos aplicado aquí otra fórmula para calcular el área del rombo, donde ésta
depende de sus diagonales. Te presento a continuación el primer ejercicio de nuestra lección de hoy, donde tendrás que aplicar las propiedades conocidas de los cuadriláteros y los ángulos que se forman entre paralelas. Ejercicio número 1. En la figura ABCD es un paralelogramo. AF y CE se intersecan en D. El ángulo EDF es igual a 130 grados. Observen la figura y deben copiar el ejercicio para posteriormente ver la orden del mismo. Veamos qué plantean las partes del ejercicio. Parte A. Determina las amplitudes de ángulo ADC, ángulo ABC y el ángulo A. Mientras que en la parte B nos piden sombrea el 50% de la superficie del paralelogramo. Repetimos las partes del ejercicio. En la parte A, determina las amplitudes de el ángulo ADC, el ángulo ABC y el ángulo A. Y en el caso de la parte B, sombrea el 50% de la superficie del paralelogramo. Deben también copiar las partes y nos vemos en unos minutos para darle solución al mismo.
tenemos en la imagen la orden del ejercicio para que ustedes tengan posibilidades de rectificar el mismo, de ver la figura y si no pudieron copiar en el otro tiempo, puedan entonces hacerlo. Veamos la solución. En la parte A nos piden calcular la amplitud de varios ángulos. Comencemos por el ángulo ADC. Observen ¿qué posición tienen esos dos ángulos representados en la imagen? Coincidirán conmigo que son opuestos por el vértice. Y conoces que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma amplitud. Por tanto, el ángulo ADC tendrá la misma amplitud que el ángulo EDF que ya me dan en el ejercicio. Por tanto, el ángulo ADC es igual a 130 grados. Tienen oportunidad de copiar la justificación de la amplitud de ese ángulo en la imagen, que dice lo siguiente: el ángulo EDF es igual al ángulo ADC por ser opuestos por el vértice y por tanto el ángulo ADC es igual a 130 grados. Es importante la justificación de esa amplitud, o sea, de ese ángulo. ¿Todos están claros? Observen bien la posición que ocupan esos ángulos. Con respecto a la posición de estos ángulos, puedo decirles que Tales de Mileto, filósofo y matemático griego, fundador de la primera escuela de matemáticos en Grecia, se ocupó de las demostraciones geométricas, entre ellas que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Para hallar la amplitud del ángulo ABC, observa la posición que tiene dentro de la figura. Ya conoces que el ángulo ADC
es igual a 130 grados. Y en el caso del ángulo ABC, tienen posición de opuestos en el paralelogramo. Y ya conoces que los ángulos opuestos en el paralelogramo son iguales. Y podemos concluir que el ángulo ABC es igual a 130 grados. Tenemos en el ejercicio o en la imagen la justificación de esa amplitud de ese ángulo. Y podemos escribir que el ángulo ADC es igual al ángulo ABC por ser ángulos opuestos de un paralelogramo. Y que el ángulo ABC es igual a 130 grados. Repito nuevamente que es importante que ustedes vean la posición que tienen esos dos ángulos. Son opuestos en el paralelogramo y por tanto son iguales. Y por último, el ángulo A. Observen la posición que tiene el ángulo A con respecto al ángulo B. Tienen posición de conjugados entre AD paralela a BC y la secante AB. Conoces que los ángulos conjugados entre paralelas, su suma es igual a 180 grados. Ya conoces que el ángulo B es igual a 130 grados. Podemos sustituir en la relación y nos queda de la siguiente forma. 130 grados más el ángulo A es igual a 180 grados. Despejamos el ángulo A, restando 180 menos 130 y obtenemos 50. El resultado del ángulo A es igual a 50 grados. Es importante que ustedes copien la justificación en sus cuadernos como aparece en la imagen. En el caso de la parte B, para sombrear el 50% de la superficie del paralelogramo, hallamos el punto medio
de BC y de AD. Trazamos un segmento y así queda dividido en dos partes iguales. Ustedes conocen que el 50% es la mitad de esa superficie. Por tanto, sombreamos una de esas partes que pertenece al 50%. Nos queda así la respuesta del ejercicio. Existen otras vías para resolver el ejercicio. Ustedes tendrán oportunidad de conocerlo en otros contenidos. Y sin más, pasemos al ejercicio número 2 de nuestra lección. En la figura PQRS es un paralelogramo. ST paralelo a QU y el ángulo PQ es igual a 72 grados y el triángulo PTS es isósceles de base PT. Observen la figura que se muestra en la imagen. Dice el ejercicio: en la figura PQRS es un paralelogramo. TS paralelo a QU. El ángulo PQ es igual a 72 grados y el triángulo PTS es isósceles de base PT. Deben copiar el ejercicio para posteriormente ver la orden del mismo. Parte A.
determina la amplitud del ángulo QUR y el ángulo STP. Parte B, determina la amplitud del ángulo P y el ángulo R. Parte C, ¿qué lado se opone al ángulo P en el triángulo PTS? Parte D, ¿qué ángulo se opone al lado UR en el triángulo URQ? Repetimos las órdenes del ejercicio. Parte A, determina la amplitud del ángulo QUR y el ángulo STP. Parte B, determina la amplitud del ángulo P y el ángulo R. Parte C, ¿qué lado se opone al ángulo P en el triángulo PTS? Parte D, ¿qué ángulo se opone al lado UR en el triángulo URQ? Deben copiar las diferentes partes para después ver la respuesta de las mismas.
En la parte A nos piden determinar la amplitud del ángulo QUR. Observen la posición que tienen esos dos ángulos. Tienen posición de alternos entre las paralelas SR y PQ y la secante UQ. Por tanto, ya conoces que los ángulos alternos entre paralelas tienen la misma amplitud. Podemos concluir que el ángulo QUR es igual al ángulo PQU por ser alternos y SR paralelo a QP y la secante UQ. Por tanto, el ángulo que nos piden, o sea, QUR, es igual a 72 grados. Repito de nuevo que deben tomar en sus cuadernos la justificación de la amplitud de ese ángulo como aparece en la imagen. Para determinar la amplitud del ángulo STP, observen la posición que ocupan esos dos ángulos. Están en posición de correspondientes entre las paralelas ST y Q y la secante PT. Conoces ya que los ángulos correspondientes entre paralelas son iguales. Podemos concluir que el ángulo STP es igual al ángulo UQP por ser correspondientes y ST paralela a Q y PQ secante. Por último, la amplitud del ángulo que nos piden es igual a 72 grados. Veamos la parte B. Nos piden hallar la amplitud del ángulo P. Observen los ángulos señalados en la figura. Pertenecen al triángulo PTS y son ángulos base de ese triángulo. Como nos dicen en el ejercicio que es isósceles, también conoces que los ángulos bases de un triángulo isósceles tienen la misma amplitud, son iguales. Por tanto, podemos escribir que el ángulo STP es igual al ángulo P por ser ángulos adyacentes de la base de un triángulo isósceles. Y por tanto, el ángulo que nos pide
en este caso el ángulo P es igual a la misma amplitud, en este caso 72 grados. Y en el caso del ángulo R, rápidamente podemos observar que es el ángulo opuesto al ángulo P en el paralelogramo. Y ya conoces que los ángulos opuestos en el paralelogramo son iguales. Y podemos dar la respuesta como aparece en la imagen, que el ángulo R es igual al ángulo P por ser ángulos opuestos de un paralelogramo. Por tanto, también el ángulo R es igual a 72 grados. En el caso de la parte C y la parte D, puedes observar en la figura que al ángulo P se opone el lado ST, mientras que al ángulo Q se opone el lado UR. Y sin tiempo para más, me despido hasta nuestro próximo encuentro, donde también estaremos hablando de matemáticas.